Hola muchachos, hola a todos, bienvenidos a la charla de experiencias de un freelancer. Espero todos me puedan escuchar bien. Voy a desactivar la cámara. Bueno, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos. ¿Será que me pueden confirmar que hay audio? ¿Si me escuchan bien? ¿Algún chat por Zoom o Telegram? Perfecto, gracias muchachos. Bueno, son las 7, tenemos 2 minutos. En un par de minutos más arrancamos con la charla. Ya estoy. Bueno, ahora podemos arrancar. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a la charla de experiencias de un freelancer. En esta charla yo les voy a ir compartiendo mis experiencias como freelancer, desde el primer momento en que me he decidido a empezar en esta carrera hasta el día de hoy, para ver cómo me ha ido. Am, También voy a ir dando algunos tips, algunos consejos que he ido viendo ya en el camino, cosas que se han vuelto repetitivas y de las que ya me he ido dando cuenta de cómo funcionan y que también se los voy a compartir aquí en esta charla. Bueno, pues empezamos. Eh, Como primer slide a todo esto, empezamos a hablar sobre la zona de confort. Bueno, pues antes de que yo empiece como freelancer, eh, yo ya tenía un trabajo. Era empleado, trabajaba en una empresa, en oficina, con un horario de 8 a 5 y media de la tarde. Y pues estaba en mi zona de confort, ¿sí? Estaba en mi zona de confort, estaba súper feliz, tranquilo, tenía trabajo seguro, estable, tenía mi sueldo fijo, mi seguro médico, seguro social y lo más importante, ¿no? Siempre estaba ocupado, siempre tenía cosas que hacer en el trabajo, siempre había alguna actividad, entonces estaba súper bien, estaba en mi zona de confort, estaba muy contento. Pero al pasar el tiempo, específicamente al pasar los años, esta zona de confort ha empezado a hacerme notar que hay algunos problemas. Los problemas han empezado a saltar y de los problemas más fuertes que he tenido han sido el tema de transporte, ¿sí? Para poder movilizarme a mi fuente de trabajo, el transporte era un problema muy grave en mi caso, ya que tenía que movilizarme desde el Alto hasta la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, ¿no? Y, y pues era una travesía, era algo muy estresante.
ya que yo no soy de las personas que se levanta temprano, tienen un horario fijo. Yo usualmente me duermo, dependiendo hasta qué hora he estado despierto, pero no tengo un horario fijo. Y para mí era un problema levantarme muy temprano, ya que si salía tarde, pues llegaba tarde al trabajo. Y como dicen algunas personas, ¿no? En 5 minutos pierdes hasta una hora. Y pues es cierto, ¿no? Te atrasas un poquito, es decir, yo tenía que salir antes de las 6:30, 6:25, por así decirles, en la mañana. Y pues basta que me atrase hasta las 6:30, 6:36, 6:40, digamos. Ya llegaba tarde, 8:30, llegaba tarde a la oficina. Entonces, más sumado a eso que no soy muy bueno con mis horarios para despertarme temprano, ni siquiera para poder dormir a la hora. Eso era un problema para mí. Era un problema para mí llegar hasta La Ceja, de La Ceja al centro, y el trabajo no era en el centro, el trabajo de oficina de mira en la zona sur, entonces se hacía un poco más lejos. He tomado diferentes opciones, alternativas que tal vez puedan funcionar. Por ejemplo, tomar el teleférico o tomar rutas alternas. Yo bajaba por Achacalla a veces a la zona sur desde el alto. O a veces iba en transportes o vehículos de mis compañeros, pero a la larga no era algo sustentable. Entonces simplemente me estresaba más. Sí, me estresaba más y pues como resultado me faltaba el tiempo. Porque para volver de la oficina a mi domicilio también era otro lío. Basta que me traza unos 5 o 10 minutos y todo el mundo salía, todo el mundo, todos los oficinistas salían y las trancaderas. Era muy complicado volver también a casa y típicamente llegaba entre las 7:30 a 8:30 a mi domicilio. Entonces prácticamente un poco cansado, un poco desmotivado, sin ganas de hacer mucho, ¿no? Bueno, ganas sí tenía de estudiar algo, algún proyecto, aprender algo, pero digamos ya no había energías, estaba cansado, un poco desanimado también. Y ahí he notado la falta del tiempo. No era tanto hacia el principio, pero ya luego con el tiempo me he dado cuenta que era así, que debido a estar todo el día en la oficina y sumado a eso que tenía que considerar el tema de transporte, se me hacía que tenía muy poco tiempo para las cosas. Ya no me alcanzaba mucho. Todo lo que tenía era fines de semana, pero como sabrán, sábados y domingos se van rápido y de lunes a viernes los días pasan lento, lento, lento. El viernes era el día feliz porque sábado podía dormir hasta tarde, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones, bueno, ya con las designaciones yo preferiría irme con mis amigos, iba a caminar, iba a comer, iba a hacer otras actividades, ¿no? Entonces, me quedaba la verdad muy poco tiempo para estudiar. Alguna que otra vez sí he intentado hacer algo, digamos, en las noches, pero típicamente yo llegaba, me echaba en la cama y dejaba ahí la caldera hirviendo con el agua para tomar algún té o algo. Si es que en caso, digamos, de que la casera no haya salido para vender la cena y me quedaba sin cena, entonces veía qué hacer en la cocina. Y yo recuerdo que dejaba quemando la caldera, ¿no? Porque llegaba cansado y me dormía en mi cama. Y pues tenía que, bueno, pues continuar con el sueño, despertarme temprano al día siguiente para continuar con la rutina diaria. Entonces, ahí me he dado cuenta que las cosas no estaban andando bien. Y aquí pueden ver una imagen en el slide, en la presentación, una persona que se duerme en el trabajo. Pues pasaba, ¿no? Yo tenía algunos colegas que se dormían así en el trabajo y me contagiaban, ¿no? Yo también me dormía así después de comer, específicamente después de ir a almorzar, ¿no? Entonces, poco a poco esto ya no me va gustando, ¿no? Esa rutina de trabajar así, de esa manera. Yo he notado que algo no estaba bien y me he empezado a estresar, a deprimir un poco y he dicho, no está bien, tengo que cambiar esto, tengo que buscar alternativas, tengo que ver cómo salir de esto, ¿no? Y he pensado, o me voy a vivir abajo, me voy a vivir en un departamento, o hasta me compro un auto, una motocicleta, no importa, para tratar de solventar estos problemas. Pero ahí también me ha dado otro problema. ¿Con qué plata? No tengo un suficiente salario que pueda cubrir todas esas necesidades. Un auto no es barato. Yo he intentado sacar un préstamo que al final no me han podido cubrir, no me han podido ofrecer el préstamo para poder comprar un auto. Entonces tal vez estaba pensando en una moto. Pero le he dado tanta vuelta al problema de transporte y de tiempo y de dinero que he dicho que, bueno, no sé, estoy haciendo software, estoy haciendo lo que todas las personas hacen en otros países, que está bien competitivo y que si te vas a fijar a los top Forbes de los millonarios que hay en el mundo, todos son de la industria de informática.
pero porque yo estoy así, porque estoy viendo estos problemas, diferentes problemas que me están estresando. Entonces ahí me he dado cuenta que algo no estaba, definitivamente no estaba bien. Entonces lo primero que he empezado es averiguar cómo es ese tema de ganar dinero por internet o tener trabajos o ingresos alternativos, ¿no? Por internet para cubrir algunas necesidades. Y lo primero que he encontrado estos términos de offshore, nearshore y onshore, que probablemente ya todos lo saben o lo conocen, es básicamente una empresa por decirles, Norteamérica o Europa, que están más interesados en un producto, pero no quieren hacerse cargo, digamos, de un empleado, de darles un escritorio, darles alimentación, seguros y demás cosas, y prefieren, digamos, subcontratar ingenieros de cualquier otro lado, del mismo lugar o de algún otro país. Entonces, cuando a la gente que van a contratar, digamos, está en otro lado del mundo, entonces se lo llama a eso offshore, cuando es un poco difícil la comunicación entre estos dos sectores, el contratista y el ingeniero o el equipo de ingeniería, donde por lo menos tienen entre 1 a 2 horas de comunicación, digamos, a lo que le dicen el overlap. Pero, digamos, se ahorra mucho dinero, ¿no? Hay gente que trabaja, digamos, en la India, digamos, y el otro tipo está en California. Entonces tienen así, de 1 a 2 horas para charlar, hasta 3 horas, digamos. Tal vez estén en Europa del Este, tal vez. Entonces la comunicación sí es un poco más distante. Pero cuando es nearshore, la zona horaria es un poco más reducida, dada a la disposición geográfica de los países que están en el negocio. Por decirles Bolivia, digamos, que está un poco más cerca a la zona horaria de California. En las empresas que son de tipo nearshore, normalmente se toma en consideración entre 2 hasta 4, 5 horas de zona de diferencia horaria. Y cuando se trata de onshore, básicamente que están en la misma zona horaria y hasta pueden trabajar en la misma oficina, porque capaz estén en la misma ciudad o en el mismo país incluso. Pero como les he mencionado arriba, o más antes, estas empresas que buscan exportar esos servicios, bueno, básicamente quieren deslindarse de las responsabilidades que contrae tener un empleado y más bien solo pagar por el servicio, ¿no? Pagar por el resultado, por el producto. Y entonces preferirían, digamos, que trabajen en la misma hora, pero ya en cualquier otro lugar. Ellos ven donde puedan trabajar. Entonces, este es el negocio del hombre en el medio, ¿no? Que agarra a los ingenieros, digamos, de alguna región en específico y ven con qué cliente pueden conectar en Norteamérica o en Europa. Esto es algo que no me ha gustado, se los he dicho a varias personas. El hombre en el medio que, digamos, se baja una parte de lo que le va a cobrar. Y pues, en mi opinión, he visto que es nomás una buena parte que se bajan, digamos, para hacer no mucho, solo simplemente conectar entre ingenieros y clientes. Y por eso he tratado de alejarme de ese escenario lo más posible. Creo que Donald Trump incluso quería regularizar esto porque empresas de tipo onshore en California, varias, hay muchas empresas que traen, ¿no? Gente brillante, que son capos, pero de alguna forma los americanos se quedan sin trabajo, ¿no? Por ese tema del outsourcing. Entonces, he dicho, tal vez ahí está el problema, tal vez por eso no estoy ganando bien, tal vez por eso no puedo tener incluso tiempo de control de mi tiempo. Entonces he dicho, buscaré alternativas, buscaré qué opciones tengo. Entonces, como les comentaba, ganar dinero por internet, ver qué opciones hay afuera. Entonces, soñar un poco, imaginar, decir, sería ya súper genial trabajar desde casa, hacer las cosas desde mi casa, desde mi cama o desde mi sillón, desde mi escritorio, o incluso desde cualquier otro lado, porque siendo freelancer puedes movilizarte y trabajar desde donde quieras. Entonces, un poco de imaginar ahí qué tal, qué bien sería trabajar desde donde sea. Y obviamente yo también googleaba un poco, veía los salarios de otras personas, de consultores, freelancers en diferentes áreas, quién ganaba más, qué industria. Entonces veía buenos salarios y yo decía, pucha, yo quisiera ganar esos salarios, qué buenos salarios. No importa la mitad, yo sería chocho, tendría todo lo que todo lo que necesitaría con ese salario. Entonces, he encontrado buena motivación viendo qué hacen otros, qué posibilidades hay, qué salarios, qué flexibilidad hay cuando uno trabaja por su propia cuenta. Se he dicho, súper, está bien, yo quiero hacer esto. Entonces he empezado a averiguar, bien, ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesito? ¿Qué hay que hacer? Primero entender qué es eso de freelancing.
Y pues no es más ni menos algo natural, algo que las personas han ido haciendo siempre, desde hace mucho tiempo atrás. Este, por ejemplo, es un pasaje de un libro antiguo que no he leído, pero que he encontrado la referencia en internet, The Bride of Lammermoor, del siglo XVIII, y que hace referencia a algo que es freelancers, ¿no? Personas que se unían a ejércitos, a grupos de choque, etcétera, ofreciendo servicios, ¿no? Para ir a pelear, para hacer diferentes cosas. Eso también se veía en la Japón feudal, donde había estos shinobis, samuráis y demás que se unían, ¿no? A un señor feudal para cumplir algún servicio y se iban con el que mejor pagaban. Y no se quedaban a trabajar con él para siempre, sino que incluso podían ir a trabajar para el enemigo y pues no tenían ningún tinte, ningún color político, ni de religión, ni de región, ni de ciudad, nada. Eran totalmente independientes. Simplemente se iban a trabajar con quien mejor les trataba, con quien mejor les pagaba. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, incluso podemos pensar en las familias norteamericanas de aquellas épocas donde tenían negocios familiares, hacían cosas por ellos mismos. No es que iban a trabajar en empresas ni aplicaban a nada de eso, simplemente armaban un negocio familiar, se especializaban y abrían su nicho, su mercado. Algo similar podemos ver en nuestro país, específicamente en nuestra región, en el occidente, donde la gente se dedica mucho más al comercio y pues por instinto, por naturaleza, hace algo que les parece bien, donde ellos pueden manejar su tiempo, sus ingresos, sus ganancias, pueden manejar sus propios riesgos. Ellos se hacen cargo de sí mismos, no tienen que aplicar a ningún otro lado. Entonces, algo muy normal, algo que ya la gente lo ha ido haciendo hace mucho tiempo, que uno tenga control de las cosas en su trabajo. En sí, el freelancer es alguien que trabaja por su propia cuenta, alguien que lleva el estilo de vida que se le antoje y nadie le dice nada. Pero también vienen responsabilidades, ¿no? Hay que ser mucho más responsable y mucho más serio con algunas cosas para al momento de asumir ciertas tareas. Ahora, esto de freelancear, no necesariamente ser un consultor. Un consultor yo lo veo un poco más formal, alguien con más, digamos, estudios y certificaciones, que, digamos, da más soluciones, consejos, propuestas, digamos, a una empresa. Pero el freelancer, digamos, es alguien más informal, alguien que va, hace y resuelve y entrega un producto, digamos, funcionando. No necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, bueno, entonces ya más o menos entendiendo hacia dónde nos estamos metiendo, yo he empezado a ver qué hago para hacer freelancing. Yo quisiera hacer Linux e informática toda mi vida, no necesariamente para trabajar, pero necesito ganar dinero. Necesito solventarme porque ya estoy grande y además en el futuro, quién sabe, puede tener familia. Esas veces yo estaba soltero, entonces he empezado a ver diferentes opciones. Hay gente que ganaba haciendo marketing, otros que ganaban dinero haciendo diseño, otros escritores, otros que eran asistentes virtuales, cosas simples como colectar información de la web, información de empresas, información de correos, direcciones, cosas así que veía en internet y que ganaban dinero de eso. Entonces yo he dicho, puedo hacer algo simple o simplemente me puedo dedicar a lo que me gusta hacer y tratar de ganar dinero de lo mismo, ¿no? Entonces he decidido seguir nomás por el camino del desarrollo web, programación, y tratar de encontrar opciones ahí. Como es el área que conozco más, entonces eso me ha dado un poco más de confianza. Pero es bien abierto eso de ganar dinero por internet, todos tienen opciones. Es cuestión de meterle un poco de pilas y ir aprendiendo algunas cosas. Requisitos para empezar, pues necesitas una estación de trabajo, necesitas un lugar donde vas a trabajar, una computadora, algo que te conecte a internet, una conexión a internet obviamente. Se necesita saber leer y escribir inglés. Yo no era bueno con inglés, era medio mediocre, no dominaba bien el idioma. No he tomado nunca un curso de inglés. Es simplemente leyendo, ¿no? Leyendo artículos, una y otra cosa, viendo videos, que se me ha ido pegando el idioma. He ido comprendiendo un poco más. Al día de hoy no domino muy bien el inglés, pero para negociar un poco, para comunicarme con el cliente, para hacerme entender, sí, digamos, ya he ido mejorando mi inglés. Pero había sido bien importante. Si tal vez le hubiera dedicado un buen tiempo a aprender inglés, tal vez hubiera valido la pena. Pero a estas alturas, no sé, tal vez sí me anime. Pero de que es muy importante tener buen entendimiento de cómo hablar, escribir el inglés. Y esto hay que saber aprender a escuchar también.
A veces un cliente te dice, necesito esto o queremos hacer esto, y no siempre te da el contexto completo de qué es lo que se quiere hacer, qué presiones tienen, qué intereses tienen, si tienen algún deadline o algún interés, no siempre te dan, digamos, el panorama completo. Entonces, saber escuchar y tratar de entender y adelantarse, digamos, a lo que quiere el cliente y tal vez meterle algunas preguntas, digamos, para sacarle un poco de información, es súper importante. No es nomás, digamos, que te diga, necesito que me deployen un Jenkins para hacer esto, esto, esto. Entonces, deployar A y B, o sea, tal vez no le va a encontrar mucho, le va a servir un rato, pero digamos, el engagement, el gancho va a durar un poco, digamos, no te van a considerar útil a la larga. Entonces, tratar de aportar algo, tratar de ayudar a hacer algo significativo, ayuda a que podamos hacer un buen networking, a que te pueda incluso recomendar a otros clientes o que puedas trabajar o que puedas tener más responsabilidades en un trabajo. Y eso nace de poder escuchar y entender qué es lo que quiere el cliente. Saber negociar también es importante y desde el principio, para evitar, digamos, trabajar extra o ganar poco o hacer las cosas a la mala. Hacer cosas de mala calidad no le sirve ni al cliente ni a vos, pierdes tiempo, ambos pierden tiempo y dinero. Entonces, mejor saber negociar y poner los alcances y límites de un proyecto al momento de, de negociar en sí un proyecto. Es importante ese detalle. Saber aprender a decir no también, ¿no? Y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia. A veces los clientes no son responsivos, están ocupados con algo o alguna otra cosa y no siempre te responden a tiempo, ¿no? Entonces, tener un poco de paciencia ahí también es muy importante. Y ya, digamos, cuando tenemos claro de a dónde estamos yendo y qué es lo que necesitamos, es pues momento de empezar a buscar clientes, a ver con quién trabajo, ¿no? Ya tienes el nicho, ya sabes qué hacer, más o menos ya hablas inglés, ya tienes algunas herramientas, entonces buscar clientes. Yo he empezado a buscar en diferentes sitios, hay un montón de sitios y creo que hoy en día hay muchos más sitios para buscar clientes. Yo he empezado con esto que es angel.co, que es un sitio donde los startups usualmente van y publican ofertas de trabajo, pero principalmente buscan inversionistas. Entonces, para mí ha sido como una mina de oro, porque hay un montón de opciones, pero lamentablemente no todos son remotos, ¿no? Algunos quieren a los trabajadores en sus propias oficinas, en Estados Unidos o en Europa. Pero, sin embargo, hay algunas opciones, hay algunos que están remotos, entonces yo de vez en cuando sí miraba, buscaba alternativas, a ver con quién podría trabajar. Mandaba mi currículum, trataba de ponerme en contacto y a ver si podíamos tener algo, ¿no? Alguna sesión de entrevistas o algo así. De hecho, en Angel.co es donde he encontrado mi primer cliente, que era de tiempo completo y sí, ha sido muy buena experiencia. Pero no era el primer lugar donde he conseguido trabajo. El primer lugar donde he encontrado trabajo era Upwork, que era Odesk al principio, que no sé por qué habrán cambiado de nombre y de organización, pero ahora es Upwork y pues ahí he empezado a ganar, digamos, mis primeros dólares por mi cuenta y yo estaba muy feliz porque sabía que era algo que era real, algo que sí se podía. Yo me imaginaba, ¿no? Esto de ganar dinero por internet, entonces por mi propia cuenta, en mi propio tiempo, y me estaba funcionando en Upwork. Y para serles honestos, ya buen tiempo que AdWords ha sido mi plataforma principal de trabajo. He hecho mi reputación ahí, he ido consiguiendo trabajo, invitaciones, ¿no? A trabajos privados para poder trabajar en ellos también con diferentes precios. Entonces me ha ido súper bien en Upwork, me ha ido súper bien. También he conseguido algunos trabajos de tiempo completos ahí, al igual que Angel.co. Es una buena plataforma que os recomiendo, ¿no? Para poder empezar. En Upwork.com siempre lo he considerado como el barrio chino de los freelancers, porque puedes encontrar trabajos de todo tipo. Hay trabajos para abogados, para diseñadores, para hackers, para traductores, algunos que quieren clases de idiomas. Hay de todo, es genial, es súper abierto. Y la verdad he estado muy contento con esta plataforma. También he ido buscando LinkedIn en mi búsqueda de tener un trabajo de tiempo completo. En LinkedIn encuentras entre recruiters que te contactan y te hacen entrevistas o empresas para las cuales publican, ¿no? Que necesitan un rol en específico a las cuales puedes aplicar. También he tenido un par de clientes en esta plataforma. Ha sido muy bueno porque eh, es confiable, ¿no? Una empresa que esté ahí, la gente que esté enlazada a esa empresa, te da un poco de confiabilidad al momento de decidir con quién vas a ir a trabajar.
Eh, Se los recomiendo también para poder empezar, LinkedIn. Twitter también. He visto un montón de empresas que publican, ¿no?, sus anuncios de que necesitan un rol en específico y que tienen que ser remoto. Entonces Twitter ha sido una buena fuente de información. No he conseguido ningún cliente lamentablemente, pero he visto bastantes opciones. Cuestión de tenerle un poco de paciencia y ir aplicando, ¿no?, a esos trabajos. Por último, he probado Google, los Google Docs. Siempre los sitios web o los emprendimientos, compañías, proyectos, tienen un área donde publican los roles que están buscando. En algunos casos son remoto, entonces por eso es que yo tengo ahí un doc que dice Remote DevOps y que en el título de las páginas diga Careers, o podría ser en la URL también, igual funciona. Pero así, googleando puedes encontrar también clientes. Y he encontrado un montón de clientes ahí, pero que no hemos trabajado juntos en realidad. La mayoría me ha rechazado y algunos que ni me han respondido. Pero también es una fuente para contar, para tomar en cuenta, para poder aplicar. Y siempre me iba a Glassdoor o a Crunchbase para ver, digamos, con qué empresa me estoy metiendo, qué tipo de empresa es, si tiene ya alguna reputación en internet, reviews, salarios, un poco del contexto de qué es lo que hace la empresa para ver si, digamos, me interesaría trabajar con ellos también, ¿no? Dependiendo de qué es lo que están haciendo. Y bueno, si no estaban aquí, porque sí me ha tocado algunos clientes que no tenían registro en estos sitios, pero por lo menos mínimamente tenían una cuenta en LinkedIn. Entonces eso me da un poco más de confiabilidad para saber que estoy trabajando para una empresa que es confiable, ¿sí? Bueno, y a lo que me he ido dando cuenta en las diferentes búsquedas que he ido haciendo en diferentes plataformas, he ido viendo que para aquellos trabajos que eran más o menos de largo plazo, veía conveniente nomás tener un buen currículum vitae, dedicarle un buen tiempo, digamos, para tener algo bonito, algo que se vea bien, amigable y que tenga toda la información necesaria que un recruiter quisiera ver para trabajos de largo plazo. Y para los trabajos cortos, que son tal vez de 2, 3 horas, de 2, 3 días o menos de una semana, tener cositas ya hechas. Digamos, típicamente en mi área, en DevOps, he visto que ah, muchos que querían hacer migraciones de diferentes lugares a otros lugares, específicamente irse a cloud, irse a Amazon, migrar cosas de DigitalOcean, Linode, de on-premises, irse a Amazon. Entonces, yo ya tenía algunas cosas preparadas, digamos, para eso. Una vez ya lo había hecho, entonces era cuestión de, digamos, modificar un poco para otro cliente, cosa de que el otro cliente, digamos, puede revisar y yo ya tengo hecho algo rápido, cosa que no tenga que inventar algo nuevo para cada cliente, porque les tengo que decir que buscar clientes no es algo fácil, es muy moroso, es muy moroso. Am, He visto alrededor de un año, digamos, indagando, probando, mandando algún currículum, vitae, etcétera, pero me acuerdo que, no recuerdo el año específico, pero era terminando ya el año, eran más o menos 3 meses antes de terminar el año y yo he decidido de buscarme un cliente que lo voy a lograr y que le tengo que meter pilas. Entonces, esos 3 meses estaba mandando, digamos, aplicaciones, me estaban rechazando, entrevistas fallidas, algunos que ni me respondían. Eh, ya me he dado cuenta que hay que tener algo listito para proyectos de corto plazo, hay que tener algo listo, cosa que no tienes que inventarlo desde cero. Otro de los proyectos bien populares eran los Continuous Integrations Pipelines y deployments simples, ¿no? Porque hay muchos emprendimientos que están empezando con algo, pero sus ingenieros desarrolladores no tienen, digamos, la suficiente expertise para automatizar los pipelines en Bitbucket, en GitLab o con Jenkins. Entonces, yo ya tenía, digamos, en mi presupuesto qué cosas, qué pasos voy a necesitar, qué la documentación, qué los requisitos, algo listo para mostrarles a los clientes y ver, digamos, hasta qué punto quisieran el proyecto y cómo modificar un poco el tema de los precios y los tiempos, ¿no? En estos casos siempre es bueno, digamos, tener en cuenta los tres aspectos, que es el tiempo, el costo, dinero o la calidad. Es un trade que se hace, ¿no? Dependiendo si el cliente quiere algo rápido, quiere algo de calidad o quiere algo barato, ¿no? Algo sacrificas ahí. Entonces, tener plantillas o proyectos ya armaditos ayuda mucho eso, a que puedas regatear o negociar los precios. Y bueno, pues ya cuando después de haber aplicado a tantos trabajos, algunos siempre te acepta. A mí, uno de mis primeros trabajos de tiempo completo era uno que me aceptó
Yo mandé la aplicación a fines de noviembre. Y me acuerdo que el siguiente año me dijeron que aplique otra vez porque estaban ocupados. Y he esperado hasta enero, primera, segunda semana de enero, he aplicado otra vez por si acaso. Un poco pesimista y aplicando también a otro montón de trabajos a ver si alguien me acepta. Pero sí, al final me aceptaron y empecé a trabajar con esa mi primera empresa. Pero a lo que iba es que el siguiente paso luego de buscar los trabajos es las entrevistas. Si te entrevistas antes de empezar a trabajar, ya sea un trabajo de corto plazo o de largo plazo, tienes la entrevista. Procesos informales y formales. El proceso informal de entrevistas es típicamente, digamos, hablar unos 10, 15 minutos, conocerse un poco, decirle, ¿no? ¿Cuál es tu background? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has estado haciendo? ¿Quién eres? Y que te cuenten ellos quiénes son, qué problemas tienen, qué necesitan. Es una charla súper rápida. Luego, firma de un contrato, no siempre un contrato, pero ya un NDA, eso es bien típico, que es el Non-Disclosure Agreement. Y ya al día siguiente o al cabo de 2 días, listo, la primera tarea para arrancar. Súper simple, súper rápido, ¿no? Trabajos que son, no sé, hasta 3 meses máximo, digamos. Mínimo que son hasta 2, 3 horas, dependiendo del rango. También están los procesos formales. Entonces, típicamente los procesos informales son para startups o compañías pequeñas que no tienen mucho que arriesgar, no tienen mucho que gastar tampoco, pero los procesos formales se asocian más a los proyectos grandes, a emprendimientos grandes que tienen un montón de burocracia dentro que es un poco complicado, ¿no? Tienes que pasar por diferentes departamentos. Eh, Típicamente, esa es la presentación de una propuesta o de una solución que va a resolver algún problema o que ha preguntado, digamos, la compañía o la empresa. O simplemente enviar tu currículum, dependiendo con qué compañía estés tratando. Pero empieza por ahí, ¿no? Para que te revisen, para que vean quién eres. Y luego, si están interesados, te mandan con HR, con recursos humanos, para que puedan conocerte un poco más, ¿no? Tus intereses, tus ambiciones, que en realidad para mí es una prueba técnica de inglés, para ver si hablas o no hablas en inglés y si puedes articular tus ideas bien o no, si puede ser un recurso valioso para ellos o no. Luego de eso te hacen entrevistas técnicas, ¿no? Para probar tus conocimientos generales, para ver qué tan bueno eres en el área que dices. Y si todo va bien, entonces pasas a otra entrevista. Esto no es tan común, digamos, más entrevistas técnicas. Una sola es suficiente, pero algunos te piden más entrevistas. Algunos te piden entrevistas en diferentes dominios. En el área de DevOps o de informática en general te hacen entrevistas de, a ver, conocimientos en redes, programación, arquitectura de software, programación o algoritmos, lo que estaba diciendo. Y así. O si no, te pasa, ¿no? Primera entrevista, digamos, con el CTO, te hacen la entrevista después con el director de ingeniería, te hacen la entrevista con el team lead y así, ¿no? Diferentes niveles de lo mismo, pero diferentes niveles. O sea, en realidad varias charlas que pueden llegar a ser pesadas. Pero como les decía, las compañías grandes que tienen un poco más de riesgo, desconfianza, hacen este tipo de entrevistas y es bien normal. Fuera de esas entrevistas, antes de las entrevistas o después de las entrevistas, te dan un proyecto para que resuelvas o un reto offline para ver si tienes la capacidad de resolver el reto. Sí, o a veces es un simple test que resuelves online donde tienes preguntas selectivas con respuestas selectivas A, B, C, D. Entonces, no, para ver, digamos, un poco de la teoría, para ver cómo vas por ahí. Y también, no todos, pero algunos se hacen entrevistas psicológicas y de personalidad para ver más o menos si te vas a adecuar bien al ambiente, si eres el indicado o no. Entonces los tests psicológicos, ya sean presenciales por llamada o test a través de páginas web online, a través de formularios, son también típicos para estas empresas grandes. Y como si no fuera poco, todavía falta el tema de los papeleos. Digamos, si has pasado todo y todo estaba bien, entonces queda el tema de los papeles, que no es una llamada en sí, pero es un proceso de días, que te piden un documento que tienes que enviar, que a veces tienes que poner el día de tus documentos para que te manden el contrato formal y el NDA, y también el tema del salario. Entonces se vuelve un poco moroso también el tema, la última parte que es de cesar el trato ya con los de recursos humanos. Es un poco más pesado, pero vale la pena porque ya no es un trabajo de 2, 3 horas ni de 2, 3 semanas, es a largo plazo. Entonces se imaginarán, te olvidas de buscar trabajos, ¿no? O sea, ya tienes un trabajo fijo, entras a tu zona de confort de alguna forma otra vez, pero ya te olvidas por un buen tiempo. Pero cuesta al principio.
Y pues puede que, digamos, del trabajo pesado te digan, no, hemos decidido buscar alguna otra alternativa, pero te deseamos suerte en tu camino, en tu búsqueda de trabajo. Es normal fallar, es normal que te digan no. Como les decía, es normal que no te ni respondan. Entonces, pues paciencia, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia ahí, pero es muy normal. Esto más bien te ayuda, digamos, a ver qué cositas podrías mejorar. Yo me he dado cuenta que he ido mejorando a lo largo de mi currículum vitae, que no era adecuado al principio, y lo he ido ajustando cada vez que me decían no. He ido poniendo, he ido aprendiendo incluso inglés, ¿no? A través de estos procesos. A veces ni me entendían. Entonces, más bien ha sido un feedback, digamos, para mejorar, para que la próxima vez que aplique algún trabajo lo haga mucho mejor y lo haga con mucha más confianza. Entonces, soy muy natural fallar. Bueno, pues, pero una vez ya, digamos, están contentos con las entrevistas, ya has encontrado a tu cliente, ya es el momento del final del contrato. No es algo que puedes firmar a ojo ciego, tienes que prestarle mucha atención a los documentos que estás firmando. Y lamentablemente son 3, 4 hojas, tal vez, sí, digamos 3, 4 hojas de textos en inglés. Y sí, aquí están las letras chiquititas también que tienes que leer, que tienes que prestarle mucha atención. Eh, Porque puede haber cosas muy ambiguas, terminología muy vaga, muy abierta, que puede dar sugerencia a doble sentido de interpretación de los términos del contrato. Entonces, mejor que todo esté explícito y mejor que todo esté claro. Eso es muy importante. Aquí tengo unos puntos para considerar al momento de firmar un contrato y son que esté explícitamente detallado qué días vas a trabajar y de qué hora a qué hora vas a trabajar. Sí, eso es muy importante. Definir si va a haber horas extras de trabajo o no, si va a haber un servicio de on-call o no, o si tus actividades que son fuera del trabajo de alguna forma puedan perjudicar a los intereses de la empresa. Entonces, a veces te ponen cosas ahí muy vagas. Yo no, más bien nunca he tenido problema con eso de los contratos, pero sí al final he visto que, mucha no, era que le dé una mirada y tratar de entender bien esto. Y en algún caso sí he pedido que modifiquen el contrato, lo cual ha hecho que el proceso de contratación sea un poco más largo por el tema de coordinar. Por ejemplo, en el servicio on-call, a mí me tocó un contrato donde decía que yo tengo que responder al cliente inmediatamente en cualquier caso de que ellos se comuniquen conmigo, específicamente si hay incidentes. Entonces yo tenía que ser responsable. Y decía en cualquier momento, o sea, no ni siquiera decía de lunes a viernes, ni de tal hora a tal hora, no decía nada. Era muy abierto la terminología. Y ha sido así, me han empezado a molestar y yo supuestamente tenía que haber respondido a cualquier momento. Pero más bien hemos hablado y hemos ajustado un poco los salarios y las responsabilidades para ese rol, porque es un rol aparte, 24/7, es un rol muy diferente, muy aparte. Pero al final se ha aclarado, más bien no ha habido problemas ahí. En otros contratos he tenido partes donde decían que yo no podía hacer nada que pueda competir con los intereses de la empresa. Y eso incluso podría haber caído en el tema de freelancing. O sea, yo trabajaba para una empresa, tenía tiempo completo, pero podría hacer otras actividades en mi tiempo libre, hobbies, o incluso podía seguir freelanceando más. El mismo hecho de que estoy freelanceando podría haber sido un conflicto para la empresa, en el sentido de que yo estoy freelanceando, trabajando para otros trabajos pequeños, que mi atención está en esos trabajos pequeños. Mi atención, mi concentración y energías ya no están, digamos, en mi trabajo principal. Ellos podrían haber tomado podrían tranquilamente, digamos, empezar algún proceso legal argumentando que mis otras actividades son conflictivas con los intereses de la empresa. Eso porque la terminología es muy abierta, tiene que ser bien específica, tiene que ser muy específica. Entonces, es bueno prestarle atención, evitarse problemas y leer nomás esas tres, 4 hojas de contrato y hacerlo modificar. Estar seguro, ¿no? Que estás firmando un contrato seguro y que no te van a molestar por nada. Los NDA, los Non-Disclosure Agreement, son bien típicos para que no hagas revelaciones de la empresa de qué es lo que está haciendo, cómo lo están haciendo, quién está trabajando, qué software están usando, qué planes tienen. O sea, no tengas que revelar nada de las empresas ni a tus amigos, a nadie en realidad. Peor a la competencia. Eso es bien típico de las contrataciones. Siempre, de hecho, primero es el NDA y después ya te dan el contrato para que lo puedas firmar digitalmente. Estas cuestiones legales que les tenemos que prestar atención y no pasarlos por alto simplemente.
Y bueno, el contrato ya está firmado, es pues empezar a divertirse, ¿no? Empezar a hacer el trabajo, por fin empezar a hacer lo que quieres. Pero hay que considerar otras cosas. Principalmente la comunicación. Tienes que considerar que cuando ya empiezas a trabajar en tu oficina, es decir, en tu escritorio, en tu casa, donde quiera que estés, ya no están tus colegas, ya no están con los que trabajas, tu project manager no está ahí, o sea, estás solito, ¿no? Entonces tienes que cuidar tus dependencias. No siempre vas a trabajar solo, vas a tener un equipo en el que te dan tareas, uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, vos te toca hacer algo. Imagínate que para el viernes, digamos jueves en la noche, tú has planificado hacer algo que deberías haber hecho en la tarde, pero lo entregas el viernes, pero has decidido hacerlo jueves por la noche. Y lo haces, empiezas a trabajar, pero te das cuenta que tienes una dependencia. No te han pasado un archivo o una contraseña o algo, no te han pasado. Y la persona que debería pasarte se ha dormido ya, está en el otro lado del mundo, entonces no tienes contacto. Entonces arruinas la entrega, ¿no? Quedas como negligente por no haber prevenido tus dependencias. Entonces es bien importante entender que las personas están en diferentes zonas horarias, están en diferentes horas y tienes que prever eso para las tareas que vayas haciendo. Yo de hecho tenía una aplicación en mi celular que la he comprado, incluso era Bad Buddy, si no me equivoco, donde tenía un montón de zonas horarias de mis clientes, de mis colegas, para entender, ¿no?, en qué zonas horarias están y para que no me esté olvidando de algo, por si tengo que preguntar o si necesito algo de alguien. Entonces yo al hablarle me aseguraba de que estaba conectado, ¿no?, para no tener este tipo de problemas. Al principio sí he caído en esto, ¿no? Muchas veces he caído en esto, pero con el tiempo he aprendido que se puede prevenir. Hay quienes tienen canales de comunicación preferidos, a quienes le prestan más atención a un email o un chat en Slack, principalmente por el tema de la diferencia horaria, ¿no? Que están en diferentes lugares y la comunicación asíncrona es lo que va a solucionar, supuestamente debería solucionar los problemas ahí. Entonces hay quienes ven más el email, otros el chat, otros que simplemente ven el Jira, digamos, los tickets en el Jira o en Trello, dependiendo de lo que se use. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Específicamente en proyectos pequeños, cada uno tiene su preferencia. Yo voy a ver los emails, yo voy a ver el chat en Slack, no voy a atender los privados, solamente los canales. Entonces hay que ser un poco tolerante y abierto y tratar de adaptarse al equipo. Cada equipo es un mundo diferente, tiene su propia cultura, entonces hay que ir adaptándose también ahí. Y un project manager llora en el río si no actualizas tus tickets en Jira. Ya eso es bien cierto, porque alguna vez a mí me ha tocado manejar un equipo de DevOps y la verdad era muy difícil estar detrás del equipo mandándoles chats y decirles si has hecho o no has hecho, si has avanzado o no, y me respondían, digamos, con un día de retraso y los tickets sin actualizar y yo sin poder reportar el avance del proyecto, del sprint. Entonces es bien difícil no tener esa comunicación. Al final, uno puede llegar a perder el trabajo por eso, ¿no? Que te despidan y por simplemente no haber comunicado, no haber sido eficiente en la comunicación. En esos trabajos donde los equipos son remotos y están en diferentes partes del planeta, la comunicación es muy importante. Y si no estás ahí para responder en ese momento, entonces dejas un mensajito, ¿no? Para que lo lean después y así el otro sabe qué has hecho o qué no has hecho, o qué te falta o en qué estás bloqueado. Entonces es muy importante dar feedback en tus tickets, en tus tareas, ya sean en los tickets, issues que tengas en GitHub, en GitLab, Jira, Trello, lo que sea. Y también es importante tener un registro, ¿no?, de las horas que has trabajado, las tareas que has ido haciendo. No es, digamos, resolver tareas y decir, ya está, y te olvidas, ¿no? Hay equipos que se comunican solamente una vez a la semana, entonces es bueno, digamos, reportar y mandar, digamos, tal vez incluso para mandar las facturas y decir qué has hecho, en qué has trabajado, ¿no? Entonces, mantener siempre un diario de las cosas que has ido haciendo para ver si al final de la semana o del día si has hecho suficiente o no habías hecho nada o has estado trabajando en exceso. Entonces, siempre es una buena forma de medir el rendimiento de uno mismo. Y otro detalle importante es estar siempre puntual en las llamadas. Yo tenía la mala costumbre de siempre atrasarme. Mucho yo me atrasaba en las llamadas. A pesar de que me quedaba unos 2 3 pasos, digamos, la computadora para conectarme, igual me atrasaba. Entonces, al final sí estaba ahí, pero es un poco molestoso que la gente, digamos, llegue tarde a las llamadas. En especial si la gente está en diferentes regiones del planeta y hace un esfuerzo por estar en la reunión, ¿no?
Uno está a las 10 de la noche conectado y le dices que espera unos 10, 15 minutos más, es molestoso para uno. Con el tiempo ya me he ido acostumbrando, he quitado ese mal hábito y es algo que también les puedo decir a ustedes. Es muy importante la puntualidad en los meeting calls. Hay gente que incluso está conectado antes de una meeting call. Ya, bueno, entonces esto es lo genial, ¿no? Ya empiezas a freelancear, ya empiezas a hacer el trabajo y pues dependiendo de qué tipo de proyecto te haya tocado o empresa, ¿trabajas solo o trabajas en equipo? Eh, Típicamente en proyectos es tipo startup, sí trabajas solo porque no hay mucha frecuencia de comunicación y las cosas a hacer son mínimas o son simples. Entonces vas a una reunión, entonces te dan la semana, toda la semana trabajas cuando quieras y implementas algo y a la siguiente semana dices, aquí está, entonces lo implementas solo. Pero cuando ya tienes un equipo de tu misma área, de tu mismo rol, entonces está ahí, ¿no? Los daily stand-ups, la comunicación diaria de 10, 15 minutos para ver cómo está manejándose el proyecto. Es importante la comunicación, ¿no? Cuando ya el proyecto es grande, de varias personas, y la forma de medir eso es, pues, logueando horas y comunicándose cada día. Es una forma de controlar el progreso y el rendimiento, la eficacia del proyecto. Pero, como les decía, te tocan a ambos lados. Como freelancer, a uno le toca a veces trabajar solo o a veces le toca trabajar en equipo, ¿no? Entre varias personas. Bueno, y una vez ya vas trabajando, va llegando el tema de los pagos. No sabe, yo la verdad me olvidaba de cuánto les había pedido. Cualquier monto estaba bien para mí, con tal de trabajar yo en mis horas y que me paguen bien, porque lo que pagan afuera es nada más bien, incluso los rates mínimos. Pero luego evaluaba, creo que estoy cobrando muy poco, yo decía, creo que puedo cobrar un poco más porque estoy haciendo más cosas, estoy tomando más roles, más responsabilidades, estoy aprendiendo más cosas, entonces es algo que puedo cobrar más. Y yo me ponía a averiguar en internet y esta infografía que tengo aquí en la pantalla es básicamente una referencia de virusdev.com y que pues se relaciona a otras búsquedas que también que cada uno puede hacer, que yo también hacía en relación a los precios que usualmente un freelancer gana por el trabajo de freelancer. Ahí podemos ver un ejemplo de un sueldo de 80, $150 para una persona que vive en los Estados Unidos. En realidad, eso asciende hasta $200. Eso lo he discutido, lo he visto cuando he tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles, gracias a un trabajo de freelancer también. He podido discutir eso y es normal, digamos, que llegue hasta $200 la hora. Pero para una persona que está fuera de Estados Unidos, cualquier otro lado, específicamente en este caso Latinoamérica, según Bybesdef es normal el precio entre 40 y $70. Eh, es cierto que sí llega hasta $70. No he visto muchos casos que sobrepase eso. Hay casos específicos, pero son bien contados. Es típicamente que llega así a los $70, pero el rate mínimo no es $40. Hay gente que trabaja desde los $20. Yo en mi primer trabajo estaba ganando $25 por trabajos pequeños que eran de horas. Y mi primer trabajo de tiempo completo era un poco más, pero no era $40, era por la base de los $20. Entonces eso es un poco menos. Pero aún así sigue siendo un buen salario. De 20 a $70 es un buen rate, ¿no? Es cuestión de negociar cuánto sabes, cuánta experiencia tienes, cuánto puedes aportar a la compañía y en base a eso, digamos, negocian algo que te pueda convenir. En cualquier caso, es un buen rate. A uno le va bien con eso. Pero fuera hablando de esos costos, hay otros puntos que sí me gustaría recalcar que pueden ser medio controversiales. Es el tema de que las horas extras cuenten. En muchos contratos, como les decía, pueden ser bien específicos con los momentos en los que uno te quisiera ver online y en tales días, pero es inevitable, digamos, que algo pase en un fin de semana o en una noche, digamos, tuya, o en una madrugada, que son horas extras. Y esas horas extras se pagan y no son baratas, ¿no? Cuestan fuera de hora, cuestan un poco más, son pagos extras que se tienen que hacer y que uno tiene que pelear por eso, tiene que insistir, tiene que asegurarse de que esas horas extras sean pagadas, ¿no? Ningún trabajo es gratis. Yo en un principio cometí el error de no cobrar horas extras o cobrar barato, pero ahora ya me he ido dando cuenta y lo he hecho un hábito, que las horas extras se tienen que pagar. Otro tema medio controversial es el tema de que
Un trabajo por hora y uno de medio tiempo, perdón, uno de tiempo completo no necesariamente tienen que variar en el tema del rate por hora. Algunos te dicen, ¿y cuánto cobras por hora? Tú les dices esto, ya, entonces, ¿cuánto cobrarías full time entonces? Entonces, si te pagamos, si te damos más trabajo. Eso, pues simplemente multiplicar por 160. No debería variar, no debería haber ningún cambio ahí porque estamos hablando en realidad del esfuerzo y del sacrificio que ha hecho una persona, digamos, para aprender algo, de las experiencias que ha ido tomando y del valor, ¿no? Agregado que le va a dar, digamos, al cliente al momento de trabajar. Entonces, en sí no se habla mucho del valor del tiempo ahí, sino del valor bueno, no del valor del dinero en sí, sino del tiempo que uno ha invertido, que, que es a lo que uno le da más valor. Y pues no son diferentes, son lo mismo, solo es una multiplicación. 2 horas, 3 horas, digamos, cada hora va a tener el mismo rate. Y si son 160 horas, igual, solo es una multiplicación y no va a haber ninguna variación en el tiempo, en el términos de que la hora pueda reducir o no. Se mantiene en realidad. Es algo que también he ido aprendiendo, ¿no? En el camino he ido tratando de ponerme fuerte en esa parte y de tratar de no negociar esa parte. Otro también tema medio controversial es, porque vives en tal país, entonces deberías cobrar un poco más barato, que también se basa sobre el mismo punto anterior, en el que no estamos hablando del dinero, sino del tiempo, de la experiencia que uno llega a adquirir. Y pues ahí no tiene en realidad nada que ver, digamos, el país, el donde vives, el si en tu país hace frío o no, o si comen picante o no, o sea, no importa, no debería afectar el rate o tu sueldo dependiendo del país en donde vives, ¿no? Es algo que siempre me han dicho, ¿no? Porque vives ahí, deberías de bajar un poco más. Entonces, es algo que he tratado también de mantenerme fuerte ahí, de no bajar o dejarme convencer que por la región del país debería cobrar un poco menos. Entonces, eso no debería influir. Es algo con lo que siempre he estado un poco en contra. Pero son puntos en los que tenemos que considerar, cosas que otros ya te tratan de hablar, te tratan de charlar para bajarte un poco el precio, que uno tiene que mantenerse fuerte ahí, ¿no? Con ese tema de los rates. Y ya, bueno, al final de todo eso recibes pagos y en la segunda vez, digamos, lo piensas bien, cobras lo adecuado, tienes que equiparte. Tienes que equiparte, tienes que tener el material de trabajo necesario porque para poder dar, ¿no? un servicio de calidad. Un odontólogo se compra todos los equipos necesarios para poder brindar un trabajo seguro y un servicio de calidad. Pues cualquier trabajo es igual, es lo mismo. Nosotros también tenemos que tener nuestros equipos, buena conexión de internet, que me he olvidado poner aquí, pero empiezo describiéndola. Una buena cámara y un micrófono. La verdad es que es muy incómodo hablar con una persona que, que digamos, que tiene, digamos, mucho brillo en el monitor, o se le ve muy oscuro la cámara, o cuando estás hablando con alguien y pareciera que hablas con un extraterrestre que está en un tusil, o pareciera que estás hablando con alguien que parece que está en la playa y te está gritando y más o menos que le entiendes, pero le hablas y no te entiende. Entonces, son situaciones muy incómodas y por eso les digo, les recomiendo como freelancers o a uno que se animen a ser freelancers, tener un equipo bueno para que te puedas tener una comunicación fluida y clara y transparente. Muy bueno, una muy buena comunicación. Vale la pena invertir en estos dispositivos. Un buen monitor, dependiendo si uno trabaja mucho o no, buscar un buen monitor que no emita tanto rayo azul que pueda dañar o más que todo cansar o fatigar la vista. Muy recomendable. Teclados y mouses ergonómicos, digamos, si hay quienes, digamos, tienen ciertos problemitas en la mano, otros por comodidad o lujo, ya uno se va equipando con lo que le interesa. Una buena computadora. Yo en el principio trabajaba con una laptop que calentaba mucho, hacía mucho ruido. No me importaba, digamos, era mi primera laptop. Lo había comprado con un primer trabajo y un préstamo más que me había hecho. No me interesaba mucho, pero cuando uno quiere hacer un poco de multitasking, tener a un cliente, digamos, deployándole algo de Kubernetes, haciendo, digamos, pruebas locales, con otro, digamos, preparándole un pipeline y armando algo con Node.js que te come más recursos. Por decir otro cliente al que le estás automatizando la configuración de algún servicio y tienes ahí varios backgrounds corriendo localmente. Entonces, en algún punto se necesita, digamos, tener buenos recursos para que puedas hacer, digamos, un trabajo eficiente y puedas hacer varios trabajos al mismo tiempo, ¿no? Porque no te vas a quedar mirando, digamos, la pantalla mientras
Es decir, Terraform está compilado, está subiendo cosas, no te vas a quedar ahí esperando 2, 3 minutos, puedes hacer algo más. Entonces, yo he preferido comprarme una computadora ahora. Bueno, antes cuando era soltero, con mi computadora me iba a trabajar a donde sea. Pero ahora que estoy mucho más en casa y dada la situación también, he optado más por una PC, que para mí la veo un poco más poderosa, más estable, de mucho mejor rendimiento, ¿no? Equiparse con materiales necesarios para que uno pueda trabajar bien. Lamentablemente no puedo hablar muy bien de los escritorios. Tengo un escritorio muy antiguo, es mi antiguito. No hay los escritorios que me hubieran gustado, los stand-up desk, donde los aprietas un botón y el escritorio se sube, les aprietas el botón y el escritorio se baja. No tienes que estar trabajando todo el tiempo sentado, ¿no? No tenemos esos escritorios por aquí. Los he buscado, pero entre más cómodo sea, entre más cómodo tengas tu ambiente de trabajo, mucho mejor. El software también es muy importante. Cuando yo era muy usuario de Mac, de OS X, sí me compraba algunos software que me ayudaban con el manejo de mis tareas. Específico el tema de OmniFocus, que es un manejador de tareas muy completo, muy bueno, que se integra con un montón de cosas y que lo usaba, ¿no? En mi laptop, lo usaba en mi celular también. Es muy amigable, muy bueno. Me ha gustado mucho, la verdad. Era un poquito caro, pero ha valido la pena. Realmente ha valido la pena para cosas que yo hacía personalmente y para mis clientes, para las tareas que iba haciendo. Entonces, era realmente genial. Pero cuando me he cansado de OS X y he querido usar Linux y he migrado a Linux otra vez, esta herramienta no soportaba Linux. Entonces he migrado a Task Warrior. Es una herramienta de línea de comandos. No la he comprado, más bien es software libre. Me funciona muy bien. No hay alguna integración para celulares, pero me funciona muy bien para Linux. Me he acostumbrado a hacer mis tareas en Linux. Tratar de ya no trabajar en el celular. Antes, al principio como no sea freelancer, sí trabajaba en celular, sí tenía mi aplicación SSH, que también la había comprado, que tenía features para mantener sesiones, usar Temux, un montón de cositas, que a la larga no era que trabajaba mucho en el celular y no me acostumbraba mucho. Pero me salvaba mucho tener aplicaciones de este tipo. Y bueno, también invertía en mí mismo, ¿no? En aprender, comprar libros, cursos, estar siempre actualizado, tratar de siempre estar con un pie adelante, no tratar de estar tanto en la zona de confort, sino salir un poco más adelante. Eh, Ahí hablo un poco más del tema de la competitividad. ¿Sí? Invertir en uno mismo es bueno, te hace más competitivo, pero tener presencia online también es importante. Ser alguien que esté en Twitter, que comparte cosas interesantes, tener un canalcito en YouTube, ayudar en Stack Overflow, tener cosas útiles en GitHub, publicar cosas útiles en un blog, en otros blogs, en blogs de la comunidad, de la empresa, del trabajo, etc. Es bien importante tener presencia en Internet, porque al trabajar como freelancer, tú te vuelves el producto. Tú eres lo que la gente compra en cierto sentido y eres a lo que uno tiene que hacerse marketing para que pueda tener, digamos, para que pueda ser al final competitivo, ¿no? Y que los clientes puedan tener mucho más confianza en uno. Pero también el mantener el currículum vitae es muy importante. A medida que vas haciendo nuevas cosas, vas aprendiendo algo, vas obteniendo certificaciones y demás cosas, siempre tener el currículum vitae actualizado para cualquier momento, ¿no? Que dejas un trabajo y quieres aplicar otro, tengas esto listo y no tengas que perder el tiempo con detalles. Algunos tienen bien actualizado LinkedIn, pero creo que para los recruiters funciona muy bien. En general, el currículum vitae es lo que vale más y es lo que siempre te piden en proyectos de largo plazo, ¿no? Y siempre estar involucrado con alguna comunidad local o online, hacer networking, conocer personas, ayudar, charlar, siempre mantener el contacto, siempre es muy importante. Esos te abren opciones a otros trabajos o no siempre, digamos, abrir trabajos, pero puede ser algo recíproco donde puedas tú también ayudar, donde tú puedas compartir algo y puedas ayudar de alguna forma, ser recíproco, ¿no? En como el tema del trabajo online y ese tema de la globalización te ayuda, entonces tratar de responder y ayudar, digamos, a esa oportunidad que se le da a uno. Y pues hasta ahora, después de todas estas etapas, de toda esa travesía, de cada una de las cosas que se he ido viendo, y ido viviendo, he ido aprendiendo, de las fallas y de las cosas que ya digamos, ya me las sé de memoria de cómo funcionan,
Aquí resumo algunos beneficios de ser freelancer. Y uno de los primeros puntos que les puedo mencionar es el tema de tener mejores y competitivos sueldos. Como yo les decía al principio, yo tenía problemas económicos. Ahora tengo una cierta libertad financiera, estoy mucho más estable. Pero cuando era empleado, incluso yo me prestaba del banco y tal vez como les he mencionado en un momento, no me alcanzaba ni para comprarme un auto, ni con préstamo del banco. Era un poco complejo esa parte de la economía en mi caso al principio. Pero ahora no, ahora me he olvidado de eso. Ahora estoy mucho más tranquilo. De hecho, el límite se lo pone uno mismo. Uno puede llegar a trabajar muchas horas y ganar bien, pero digamos uno ya balancea, ¿no? Hasta qué punto uno puede trabajar. Cuando eres freelancer puedes trabajar prácticamente todo el día si quieres, y todos los fines de semana si te interesa. Dependiendo de qué objetivos tengas y hasta dónde quieres llegar, o qué otras cosas te interesan más, tú ves qué tanto puedes trabajar para ver qué tanto puedes ganar. Y pues tienes las opciones de aprender y crecer profesionalmente. Al trabajar en diferentes proyectos de diferentes ámbitos, de diferentes rubros, aprendes mucho de todo, conoces gente de todo lugar, de diferentes culturas. Es bien genial trabajar como freelancer, aprendes mucho. Desde que he empezado a trabajar hasta ahora, ningún proyecto ha sido de lo mismo. Siempre me han tocado diferentes proyectos de diferentes rubros, desde streamings de audio, video, aplicaciones de apuestas, advertisement en internet, no sé, un montón de proyectos, pero nunca me han tocado cosas similares. Entonces se aprende algo de cada uno. Cada uno tiene interesantes industrias, diferentes problemas para resolver, diferentes especialistas, diferentes mercados. Es súper genial estar involucrado en esos tipos de proyectos. No tienes horarios fijos. Mi principal problema del principio. Tenía un horario fijo. Pero ahora como freelancer no tienes horarios fijos. Trabajas cuando quieras. Tienes el estilo de vida que tú quieres. Trabajas. Para ser honestos, yo he trabajado. A veces trabajaba desde la mañana hasta la noche, pero a veces estaba 2, 3 días sin trabajar. O me quedaba solamente las tardes trabajando, porque en las mañanas hacía alguna u otra cosa. A veces estaba tan ocupado en las semanas, con, por ejemplo, mudanzas, por ejemplo, cosas que te ocupan varios días, pero no hay problema. Yo me movía con mi trabajo por las noches o las movía los fines de semana. Depende de ti, digamos, cuándo estás con ganas de trabajar, cuándo quieres trabajar y cuándo te interesa trabajar. Entonces, tú defines cuándo trabajas, ¿no? Y pues obviamente, dado a las restricciones y al tema de la geografía y de la zona horaria, eso, la mayoría de los freelancers son flexibles y comprensibles, digamos, cuando les dices: "Hey, mañana quisiera no trabajar, tengo algunas cosas que hacer", y te entienden, te comprenden. De hecho, es muy normal que uno pida permisos así repentinamente, pero también, como les mencionaba al principio, hay que asumir las responsabilidades. Si sabes que hay un release el viernes, o sea, si ya sabes, te lo han dicho hace una semana, entonces hay que ser responsable, hay que estar ahí, hay que soportar, hay que ayudar y no desaparecerse, digamos, ¿no? Entonces, hay que también asumir las responsabilidades. Así como son flexibles contigo, no también tienen que saber sudar la camiseta, ¿no? Por el proyecto, involucrarse con el proyecto, dar un poco más. Y así nomás te quieren y te recomiendan uno y otro trabajo y te dan trabajos de largo plazo y etcétera. Vives y trabajas donde quieres. Tienes, como les decía, la posibilidad de trabajar desde donde quieres. Hay quienes viajan, se la pasan viajando. Yo no he tenido la oportunidad de viajar. Este año planeaba hacer viajes, pero justo esta cuarentena me ha atrapado. Pero aún así, sea cual sea el caso, tienes la posibilidad de trabajar y vivir donde quieras. Yo he vivido en algunas otras ciudades. eh, a veces me iba a trabajar a la calle, me iba a trabajar a la Camacho, en la Pérez, por la Pérez, al mercado Camacho me iba a trabajar, me iba a trabajar a alguna plaza de Calacoto, me iba donde mis papás a veces, alguna que otra vez me iba donde mis papás, o yo recuerdo que me iba donde mi abuelita, que tenía una oficina donde ella trabajaba. A veces se quedaba sola, entonces a modo de acompañarla, hablar un poco, me iba a trabajar ahí, iba a hacer algunas cosas con mi computadora. Entonces, tenía esa libertad de ir a donde yo quería. Nadie me podía decir nada y no me tenía que estar peleando con la gente para poder agarrar la movilidad, para ir a algún lado. Ese es un gran beneficio. Y pues como tienes control de tu tiempo, puedes definir si eh, lo inviertes más en tus hobbies, aprendes algo nuevo,
algún proyecto nuevo, o vas con tus amigos o estás con la familia, ¿no? Tú distribuyes tu tiempo a lo que te interese más. También se habla de desventajas. Esto ya para irse dando, se hablan de desventajas de las cuales no soy muy, digamos, que conforme, muy de acuerdo. Por ejemplo, el aislamiento social. No es que, digamos, tu familia o tus amigos de infancia o de barrio, de colegio, de universidad, etcétera, están todos en la oficina, digamos, para poder decir que si no vas a la oficina, entonces tienes aislamiento social. Las personas que más te interesan, digamos, están libres en alguno que otro tiempo, están aquí y allá. Entonces, hablar con ellos, visitarles, poder charlar, depende también de tu disponibilidad de tiempo, ¿no? Y como eres freelancer, pues dispones de tu tiempo a cualquier momento. Entonces, es difícil un poco pensar en el tema de aislamiento social, que más bien es lo contrario, más bien eres más abierto, más bien tienes relaciones sociales con diferentes personas, con tus personas favoritas, más a menudo o en el tiempo que se necesiten. Muchas veces los amigos también trabajan, tienen sus horarios, entonces tú te acomodas a ellos, digamos, tú te sacas un tiempo, se ven, charlan con la familia, igual lo mismo, los ayudas en algo, entonces tú dispones de tu tiempo ahí. No le veo mucho distanciamiento social en ese caso cuando eres freelancer. No hay vacaciones pagadas, es verdad, pero yo, para serlos honestos, desde el primer día que he empezado a ser freelancer de tiempo completo, siento que estoy viviendo vacaciones pagadas hasta ahora. Tengo la libertad de hacer todo, de moverme a cualquier lado y hacer viajes. Tengo básicamente vacaciones pagadas para mí en otro sentido. Falta de un seguro médico y de seguro social y hasta trabajo en exceso puede ser debatible hasta cierto punto. Personalmente no me siento muy seguro, digamos, haciendo contribuciones para seguros de salud. Incluso no estoy muy conforme con el tema de cómo se maneja el dinero en las AFPs en nuestro país. Eh, digamos, no estoy, preferiría, digamos, mantener al margen del tema del seguro médico, seguro social. No es como no lo veo como una desventaja o algo que pierdo al ser freelancer. La verdad no veo mucho beneficio en esa parte. Y trabajo en exceso también puede ser debatible, como les decía al principio, en realidad depende de uno, cuánto quisiera llegar a ganar, cuánto quisiera llegar a aprender o a conocer, uno se pone los límites. Uno fácilmente puede llegar a trabajar en exceso, eso es súper fácil y me ha tocado muchas veces en las que he trabajado en exceso, he trabajado mucho, hasta ya me he llegado a estresar y he dicho, ya, pararé de trabajar, hablaré y diré que voy a parar, entonces ya me daba cuenta, digamos, cuando hacía muchas cosas y cuando debería poder controlar ese trabajo en exceso. Depende mucho de uno, hasta qué nivel, hasta qué punto uno quisiera llegar a trabajar. Y pues espero que les haya gustado la charla. Básicamente ha sido todas mis etapas en las que me he ido tocando como freelancer. Y para serles honestos, me gustaría decirles que era algo que al principio lo veía muy lejano, muy difícil, muy complicado, hasta como una ilusión, tal vez como un sueño, poder trabajar desde casa sin que nadie me diga nada, tener un buen sueldo. Y pues ahora puedo decir que he llegado a cumplir todo eso. He llegado incluso a exceder las expectativas que tenía. Estoy muy conforme ahora de que he podido llegar. La mayoría de los objetivos que he ido cumpliendo, que me lo he ido proponiendo y he ido cumpliendo, estoy muy conforme con eso. Todavía hay algún par de cosas que quisiera mejorar, que quisiera hacer, pero viendo mi trayecto, más o menos, estoy súper tranquilo y súper feliz de haber tenido paciencia y perseverancia y poder haber llegado a algo que me interesaba mucho al principio y que ahora estoy ahí. Y con eso les animo a que todos puedan, igual, si tienen algún proyecto o ya han logrado algo, o están interesados en emprender algo, tener siempre paciencia y perseverancia y meterle pilas, ¿no? Desde el principio. Y también saber disfrutar del éxito, saber disfrutar de los resultados, ¿no? De lo que has logrado y de lo que has conseguido, que es también muy importante. Entonces les animo a todos a que puedan igual tener paciencia, ser perseverantes, que puedan emprender sus proyectos. Si se animan a ser freelancers, genial. Aprendes mucho, conoces mucho. Y pues bueno, espero que les haya gustado la charla, muchachos. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden empezar a mandarme chats. Aunque aquí ya tengo algo. Déjenme ver si puedo empezar a responder esto. Pero pueden en el tiempo empezar a mandar chats o preguntas y vamos a ir viendo.
de responder. A ver. Mensaje largo. ¿Qué tanto peso te da tener una certificación para una empresa de afuera? Por ejemplo, AWS. Es en lo que justamente estoy actualmente. Estoy viendo que muchos te piden que tengas una certificación. Y hay muchos casos en los que prefieren tener a alguien que tenga una certificación. Como sabemos, la certificación no necesariamente te vuelve un mago, pero le da confianza al cliente. Que tengas una certificación por un certificador bien popular, bien conocido, le da más confianza. Entonces, sí, vale la pena. Yo no era muy fanático tampoco de las certificaciones, pero veo que es nomás necesario, se necesita, así tienes más confianza con los clientes. Es nomás requerido, especialmente para afuera. Jaime Rocha, empecé como freelancer hace poco, pero sufro mucho con el tema de los rates que manejan los americanos, ya que al pagarte por horas no tengo muchas opciones de tomar vacaciones, o a veces, bueno, a veces tengo que calcular mi sueldo total de acuerdo al mínimo de días por mes. En cambio, encontré empresas en Bolivia que hacen outsourcing, pero optan con la opción de trabajos remoto y en la oficina. Solo que vi muchos empresarios tienen miedo de llevar una mala reputación si un trabajador le falla su internet o no se conecta al cliente cuando lo requiere. ¿Cómo podrías cambiar esto en Bolivia si tuvieras la oportunidad de ser emprendedor? Pues ese tema del outsourcing es algo con lo que siempre he estado muy en contra. No me gusta mucho ese modelo en el que contratas ingenieros, tú cobras al cliente y le das una partecita. Y para ser eso es una partecita al ingeniero, al que hace en realidad el trabajo. Me han comentado y también he pensado seriamente en poder abrir una empresa, de hacer lo mismo, de poder contratar ingenieros y buscar clientes, ya que tengo un poco de conocimiento en esa área. Incluso estaba acercándome, no necesitas una cuenta bancaria en Estados Unidos, una simple, abrir un LLC, una compañía LLC, que es súper fácil, lo haces con un abogado online. No es nada difícil poder abrir una empresa remotamente en Estados Unidos y empezar a buscar clientes. Pero la verdad, siendo los honestos, no me gusta mucho ese modelo de negocios, desde bajarle un porcentaje al ingeniero, al que hace el trabajo. Yo ya he pasado por eso, entonces preferiría no hacer eso. Más bien buscarme un trabajo independientemente y, pues como decía al principio, cobrar lo que debería ser, ¿no? En base, no contando el tema de si soy de Bolivia o no, si me van a dar más horas de trabajo o no. No, simplemente poner un rate y, bueno, pues, encontrar el cliente. Clientes hay muchos, hay diferentes eh, lugares donde uno puede encontrar un trabajo, ¿no? Diferentes opciones. En cuanto a opciones de préstamo de banco, no puedes optar a tomarlo ya que el banco te exige estar en una empresa establecida en Bolivia al menos 6 meses. Y si estás como independiente necesitas 2 años, por lo que averiguan algunos bancos. ¿Qué tan factible sería el tema del ahorro de acuerdo al salario como freelancer? Quiero decir, ¿es factible que puedas ganar al nivel de alguien de otro país? Sí, 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 como les decía, el tema del freelancer y este tema de la globalización te permite poder ganar mucho más, ¿no? Pero por otro lado, no necesitarías prestarte dinero del banco si te va bien. Mucho mejor no prestarse dinero del banco. Yo he tenido malas experiencias prestándome préstamos de consumos y cosas simples en los que he terminado pagando más. Y ya sea que trabajes para afuera o seas consultor independiente, sí, siempre tienes la posibilidad de prestarte del banco, pero como dices, tienes esos requerimientos, ¿no? Tener antigüedad en el rubro que estés trabajando, ya sea si eres independiente o dependiente. Tienes que tener cierta antigüedad, tienes que tener tus papeles de fiscales al día para que puedas acceder a un préstamo. Pero la verdad no es necesario, a menos que quieras comprarte una casa urgentemente o quieras invertir en algo, tienes que nomás acceder al banco. ¿No? En algunos casos, hacer relaciones con el banco es la mejor opción que uno puede hacer para tener buenos negocios, digamos, ¿no? Si para uno que, digamos, es un poco más ambicioso. Si ganaste por Upwork, entonces, ¿cómo hiciste para el tema del pago? Ellos no te pagan con transferencias del banco, por lo que sé. Upwork te da diferentes opciones para poder pagar. Y no les he mencionado, Upwork era mi plataforma principal de trabajo, pero ahora estoy empezando una nueva vida con TopTal. Estoy empezando con TopTal, es una empresa más dedicada más a especializaciones. No es como el base chino, como les decía, de Upwork, que tienes opciones para todo. TopTal es un poco más dirigido y más especializado, es un poco más serio, más delicado. Tienes muchas mejores opciones y prestaciones. Y en cuanto al tema de los pagos, típicamente la mayoría de estos sitios que hacen son plataformas para freelancers, porque hay un montón.
Te permiten hacer transferencias en diferentes formas, ¿no? Ya te hacen giros bancarios, algunos te cobran más, otros menos, o usan servicios como PayPal o servicios como Payoneer, donde tienes tu dinero en una billetera virtual, de la cual también puedes hacer giros a los bancos. Es bien abierto en esa parte, Jaime. Mauricio, respecto al contrato, ¿hay sanciones o penalidades en cumplimiento del trabajo? Monetaria, llamada de atención o despido. No, si faltas al incumplimiento del trabajo son situaciones legales. En el peor de los casos son situaciones legales que nunca, más bien nunca lo he visto, tampoco he escuchado mucho de esos temas, pero para que no la gente no se meta en esos temas, porque sabemos que al final en cuestiones legales los que ganan son los abogados y como alguna vez decía, ¿no? Dependiendo de cuánto dinero tengas, el abogado va a decir si 2 más 2 son 3, 2 más 2 son 4, dependiendo si tienes dinero o no. Es un tema muy aparte, digamos, el tema legal. Mejor digamos, hablar, digamos, con la persona la que ha sido afectada y ver alguna penalidad, ¿no? Alguna forma de compensar algún incumplimiento del trabajo. Siempre se puede hablar. Mejor tratar de evitar los temas legales. Mauricio, ¿en qué casos una hora extra cuenta? ¿Modificaciones al contrato, nuevos requerimientos o TC? Las horas extras a las que me refiero son cuando en el contrato se has definido trabajar de lunes a sábado, perdón, a viernes, y ha pasado algo el sábado, y pues eres tan, digamos, consciente del problema y quieres ayudar, entonces trabajas, ¿no? Pero ese trabajo es una hora extra que no estaba en el contrato y que tendría que ser pagado como extra al final del mes. Se lo tiene que considerar como una hora más de pago. No necesariamente se modifica el contrato, pero mejor, digamos, tenerlo claro entre ambas partes para que ambos estén de acuerdo que las horas extras se tienen que pagar. ¿Cómo estimas el tiempo que te tomará X trabajo para luego cobrar por hora que consideras número de tareas por tiempo? Número de tareas, tiempo, etcétera. Al momento de definir un proyecto para un cliente, defines un proyecto, las tareas que te van a tomar. Primeramente tienes que escuchar al cliente, tienes que entender qué es lo que necesita, qué es lo que tiene ahorita, si le está funcionando bien, si tiene algún tipo de documentación. Porque digamos que te entrega algo así a ojo cerrado, te puedes encontrar con muchos problemas. Puedes terminar arreglando cosas que no esperabas. Y es bien típico eso. Entonces es bueno siempre pedirle un buen contexto, qué es lo que tiene, quiénes están trabajando, qué documentación tiene. Y fuera de eso, empezar a hacer las tareas, ¿no? ¿Qué tiempo te va a tomar cada tarea en específico? Y mejor que sean tareas que se puedan realizar por lo menos en menos de un día. No poner una tarea de hacer una migración y que te va a tomar 4 días. Eso puede ser eh, algo que digamos no tan creíble para el cliente. Yo usualmente pongo tareas que son un máximo de 4 hasta 6 horas, porque pienso que si una tarea te toma más de 6 horas, algo no está bien, no se está planificando bien o se tiene dudas por ahí y esas dudas se terminan convirtiendo en más días de trabajo. Entonces mejor tener algo horas pequeñas, ¿no? Para poder realizar tal vez hasta 2, 3 tareas al día. Y luego no olvidarse de la documentación. Y algo que he ido aprendiendo recientemente es también no solo documentar, sino enseñar, dar sesiones, talleres, charlas, para que los demás también puedan entender, ¿no? La documentación y el transferencia del conocimiento también cuenta como horas de trabajo. Hay cronogramas de visión semanal, mensual. Dependiendo, sí, hay clientes de pequeñas startups que se reúnen simplemente cada semana, entonces está bien mandarles un reporte, digamos, de lo que has estado haciendo, ¿no? Y decirles les cuesta esto, o si estás trabajando por Upwork, ya Upwork te controla, digamos, el escritorio, te toma screenshots, o si has decidido no hacerlo eso, entonces registrar tus horas manualmente, de alguna u otra forma tienes que mandarle al cliente las cosas que has hecho. Para tener una buena solución, sobre todo, yo me acuerdo que llenaba spreadsheets en Google y solo mandaba eso. El cliente era muy ameno, muy amigable y solo me decía, ¿cuánto te debo? Así al final de mes. Cada mes me decía eso. Y yo, para no ser tan mala persona, no mandarle un número nada más, le mandaba mi spreadsheet y el detalle de las tareas en las que había trabajado y el precio final de lo que debería mandarme. ¿Alguna vez no te pagaron por el trabajo que hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Eh, sí, alguna vez no me han pagado por el trabajo, pero ha sido por mala decisión mía. Como por ejemplo no considerar las horas extras. En algún caso considerar que yo he hecho algo mal y he tenido que trabajar extra para arreglar aquello que he hecho mal. Eh, Ha sido simplemente experiencia. En el futuro ya sabía que debería, como les decía,
saber cobrar las horas extras y si he hecho algo mal, entonces tratar de no hacer las cosas mal otra vez, o si lo he hecho mal porque no era mi culpa, entonces ver, digamos, cómo podríamos hacer para que estas cosas no vuelvan a pasar. Pero más bien nunca me he peleado con mi cliente y como para decirle, hey, aquí está el trabajo, me tienes que pagar, a que él no me quiere pagar y tenemos problemas ahí. Más bien nunca me ha tocado un problema así. ¿Qué países te pagan más o es más fácil negociar? Mm, yo he notado que con países de Europa es un poco más fácil de negociar. Son más abiertos, más flexibles, incluso con personas de Latinoamérica. Son muy abiertos, son muy flexibles para negociar. Pero los que te pagan más obviamente están en California, Estados Unidos. Hay también otras regiones, ¿no? Texas, incluso de Canadá también. Pero los que pagaban más son los de en California, que es donde hay más movimiento económico. ¿Cómo es la firma del contrato? Escanear el documento. En un principio yo imprimía el documento, lo firmaba y lo mandaba, lo escaneaba y lo mandaba. Pero con DocuSign.com, por ejemplo, es una plataforma para manejar documentos digitales, no tienes que hacer eso. Te llega la invitación por correo, abres el documento, lo firmas, llenas tus datos y ya está, firmado el documento digitalmente. Simplemente eso ya tiene una validez legal. Wow, Mauricio. ¿Cuáles crees que son las secciones esenciales en un currículum vitae? Datos personales, experiencia. Es el pitch, es decir, el cómo te vendes, al hablar en tercera persona de ti. Yo soy tal persona que he estado trabajando en tal ambiente, en tal industria, con estos clientes, tengo experiencia. No necesariamente especificas tus detalles técnicos al principio, pero sí en general, ¿no? Porque al general, a la primera vista, no es que el recruiter va a empezar a leer que si sabes Jenkins o si sabes PHP. De hecho, no vas a saber ni qué es PHP tal vez, pero va a empezar a entender un poco de la industria y el tipo de clientes, el tipo de experiencia que has tenido trabajando como freelancer. Entonces, es un poco hablar más a alto nivel y ya, digamos, al final mencionarle un poco de tus skills específicos, ¿no? En qué herramientas tienes experiencia. Algunos te piden, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes en tal herramienta? Entonces, tratar un poco de mencionar esos detalles, qué tan complejo, qué tanto nivel conoces una herramienta, ¿no? Y al final las experiencias de trabajo, ¿no? que, que digamos solamente sirve como una referencia visual, tampoco es que los van a contactar a esas experiencias, pero cuentan más tu alto nivel, el overview de tu experiencia y los skills. Trabajando para empresas en Bolivia, ¿cuál crees que es el porcentaje de mejora salarial que has tenido trabajando como freelancer? ¿Has duplicado, triplicado? Eh, Puede ser una pregunta muy abierta, ¿no? Uno, tal vez yo he tenido la mala suerte de ganar poco, tal vez todos ganaban más que yo, pero no sé, he debido duplicar hasta triplicar mi salario. La verdad no he hecho esos cálculos, pero te digo que me he olvidado de hacer préstamos, me he olvidado de preocuparme del dinero. Es un tema muy controlado, digamos. No es una preocupación para nada. Tengo una total libertad financiera hoy en día. No debo nada a nadie. Más bien presto. Hola, ¿cómo hace para el cargo de seguro médico dentro para la jubilación? Ahí tienes que ver, digamos, si, cómo podías contribuir tú mismo, si quisieras contribuir, dependiendo del tipo de NIT que hayas sacado, en algunos te obligan, te piden que hagas tus aportes, y en otro tipo de NITs es opcional, depende de ti si quieres hacer las contribuciones o no. Yo la verdad preferiría mucho tener mi dinero ahorrado bajo el colchón, que esté en manos de otras personas que hacen el manejo no transparente del dinero. ¿Conoces a otros bolivianos que hacen freelancers? Sí, sí, hay un montón de personas de Bolivia que hacen freelancers. De hecho, en la misma plataforma de Upwork hay mucha gente que ha ganado mucho más dinero que yo, tiene mucha más reputación. Y eso es lo que también me ha animado más a mí a ser más competitivo con mi trabajo. Hay un montón de personas que se dedican al freelancing. Más y más, no solo en Bolivia, sino en otros países también. ¿Cómo realizan los pagos? ¿Te depositan cuentas en Bolivia? Algunos sí, me depositan directamente a mi cuenta bancaria. En otros casos prefiero que lo hagan por Payoneer. Nunca he usado PayPal, pero tienes esas diferentes opciones. ¿Alguna vez te sentiste sin ideas, sin saber dónde empezar? ¿Cómo te diste cuenta que ya has logrado algo? Eh, sí, bueno, algunas veces sí me sentía sin ideas en el sentido de que estaba contra la pared, digamos, sin poder progresar mucho. Y es cuando, digamos, me ponía a pensar, ¿no? Algo no está funcionando bien, estaré en mi zona de confort, necesito buscar alguna otra alternativa. Y eso es lo genial de ser freelancer, ¿no? Siempre tienes una y otra cosa para ver, uno y otro proyecto para poder emprender, ya sea personal o algún otro tipo de cliente. Entonces,
siempre estás ocupado, siempre estás entretenido con eso. Siempre tienes esa posibilidad de empezar algo nuevo o algo desde cero, ¿no? No te quedes estancado ahí con un contrato que, digamos, no te permite hacer nada. Tienes esa flexibilidad. Y te sientes que has logrado algo cuando estás satisfecho, estás tranquilo con la vida que tienes, ¿no? Estás conforme, no tienes problemas, siempre tienes la posibilidad de reinventarte, de crecer, de ser competitivo. Entonces, es esa sensación de más o menos de disfrutar, digamos, lo que estás triunfando. Como freelancer, ¿sigues o eres afín a algún tipo de marco de trabajo tipo Scrum? Sí, como te tocan diferentes tipos de clientes, Gonzalo, ya sean startups pequeños o proyectos grandes, tienes que adaptarte a la cultura que ellos tienen, a la forma de trabajos que ellos tienen. Hay quienes se reúnen una o dos veces a la semana, otros que se reúnen diariamente. No, me ha tocado a veces en los que los meetings llegaron a cubrir más de media hora porque había un montón de gente ahí, pero nada que digamos no se pueda resolver hablando, mejorando la forma de trabajo, pero sí, tipos de trabajos extraños en algunos casos, pero a los que te tienes que ir adaptando, ¿no? ¿Algún ejemplo de trabajo de 2 o 3 horas que hayas hecho? Sí, armar un pipeline en GitLab, no, perdón, en Bitbucket. No, el proyecto ya está hecho en Node.js, pero quieren tener un mecanismo que a partir de Bitbucket se deploye a los servidores de Linode, de Amazon o cualquier otro cloud provider. Simple, 2 o 3 horas, hay muchas cosas ya prehechas en internet. Yo ya tengo un montón de repositorios locales de cosas que ya había hecho. Copiar, adaptar, modificar, ajustar, me toma un poco tiempo, ¿no? Antes cobraba un poco menos por las cosas que hacía, porque me costaba un poco más, pero ahora, digamos, lo hago A y B, entonces lo hago más rápido, 2 o 3 horas suficiente, pero también cobro más por eso. Opciones para recibir dinero del exterior en Bolivia. Hay varias opciones, hay muchas, muchas opciones, Maurice. Yo solamente he trabajado con Pioneer y giros bancarios. Está Western, PayPal, no sé, hay un montón de opciones que no los he probado. Sergio, ¿alguna vez hiciste cambiar el contrato en la parte de no hacer otras actividades que vayan en contra del contratante? Ejemplo, seguir haciendo freelancing. No, no, pero sí he hecho el cambio de que no diga que voy a trabajar, que voy a responder en cualquier momento, que más bien bueno, sí, que sí voy a responder en cualquier momento, pero que voy a asumir un nuevo rol, que no voy a ser simplemente un ingeniero más, que también voy a estar en el servicio de on-call y que el tema del rate también se iba a incrementar. Eso sí, he hecho reflejar en mi contrato y en algún caso también me ha tocado en un caso en el que he preferido no hacerlo modificar, porque el contrato había sido un copy-paste de internet, había sido un boilerplate, había sido un contrato muy, muy, muy vago, muy abierto, pero el hecho de que haya sido un tipo copy-paste de algún otro contrato de internet me ha hecho pensar que no lo estaban tomando en serio, entonces yo tampoco debería tomarlos en serio, en el sentido de que si cualquier proceso penal que se iniciara iba a tener un montón de huecos legales que no le iban a favorecer a mi contratante ni a mí, entonces en cualquier caso, mejor nomás optar no tomar alguna vía legal en cualquier conflicto. He preferido dejarlo así nomás. Cuando hay retrasos, puedes justificarlos o directamente descuentos o sanciones. Mm, Más bien nunca he tenido sanciones ni descuentos, pero sé que hay casos, bueno, sí se puede justificar, sí se puede hablar, pero siempre no teniendo un poco de anticipación y poner una buena excusa de por qué no has podido cumplir un deadline. Pero sí he visto otros casos en los que hay clientes que no pagaban a los freelancers y se hacían problemas y se daban malas estrellitas o en el tema de Upwork, por ejemplo, que Upwork ha tenido que mediar para ver la resolución entre el cliente y el freelancer. Hay casos que ha ocurrido eso. Y por eso es muy importante al principio escuchar al cliente y saber qué es lo que exactamente quiere y tratar de sacar información. Como les decía, toca, ¿no? Casos en los que el cliente tenía un proyecto en el que tú has asumido o te has imaginado que está de tal forma y al final has tenido que hacer una y otra cosa para hacer funcionar su proyecto porque no había estado como vos has creído y te ha terminado tomando más tiempo y no has podido cumplir el deadline. No porque has calculado mal, sino porque has asumido mal, ¿sí? No has obtenido los suficientes requerimientos de entrada del proyecto. En esos casos sí son fregaditos. Hay casos en los que no se pagan. Yo he tenido un caso particular en el que no es que no me han pagado, pero era un proyecto de 3 fases
Parte primera del proyecto era trabajar con containers. Me acuerdo que lo había hecho bien, les había automatizado cosas con contenedores. En la segunda parte ya no he podido avanzar más y es que he tenido que pelearme básicamente con el developer. El developer no me ha contratado, me ha contratado el director de ingeniería, pero el developer era una piedra en el zapato. No quería que se lo toque su código. Y su código estaba mezclado, un montón de PHP estaba mezclado con cosas de Docker, todo en un solo repositorio y los Docker files por aquí y por allá. No quería que se lo toque, no podía yo automatizar de esa forma. Yo tenía que hacer un continuous integration con eso. Hemos tenido problemas de comunicación, el developer no me ha entendido. Tampoco les he mencionado que en un principio, para proyectos pequeños, típicamente no te toca gente que necesariamente habla bien el inglés. Normalmente sí, la gente habla bien inglés, pero cuando ya son proyectos un poco más grandes, más establecidos. Cuando son proyectos pequeños, te toca gente de, no sé, Portugal, me ha tocado de Costa Rica, mi primer cliente, que no necesariamente hablaban bien el inglés. Entonces, sumado a eso se convierte en otro problema más de comunicación. Y no es que no me han pagado, pero hemos llegado a un acuerdo. Mira, no me entiendo bien con el developer, quiero hacer esto. El developer ha puesto su parte también, su argumento. Entonces, hablando se entendió la gente y hemos podido resolver el contrato. No hemos avanzado ningún milestone más adelante. De tus trabajos como freelancer, ¿te dan un certificado de trabajo para ponerlo en tu CV? Curriculum vitae. No, te cuento que no. No he recibido ningún certificado de trabajo porque creo que eso va más para el tema de empleado. Cuando eres empleado tienes un derecho a tener un certificado de trabajo para contarlo como experiencia laboral. Pero cuando eres consultor es solamente pagos. O sea, aquí está el producto, aquí está la factura y ahí se acaba la historia. No tienes certificados. Bueno, hemos llegado a cubrir todas las preguntas de Question and Answer. Si tenemos una pregunta más. ¿Cuánto tiempo te toma cuando comienzas un nuevo proyecto, onboarding, knowledge transfer, etcétera, para poder comenzar a aportar? Sí, es como les decía al principio, en el tema, en la parte de los procesos de entrevistas informales y formales. Lo más rápido que he empezado a trabajar, en mi caso, ha sido con digamos, unas 24 horas en las que he empezado ya a codificar las cosas. En el transcurso de esas 24 horas he hecho la charla con el cliente, la negociación, he tratado de obtenerle un poco más de información para una tarea simple, pero en un día ya tenía, digamos, un trabajo para trabajos de corto plazo. Para los trabajos de largo plazo, ya sean startups o sean compañías grandes, eh, si no me equivoco, lo más rápido que me ha tomado poder empezar a trabajar con una empresa. A ver, déjame recordar un ejemplo. Ha sido por lo menos unos 3 4 días lo que me ha tomado para un startup, para uno pequeño. Es lo que me ha tomado. Lo que más tiempo ha tomado ha sido el contrato, la revisión y la consecución del contrato. Porque tenía que hablar con el tema, con su abogado básicamente, que era otro freelancer, con el que tenía que hablar y hacer las correcciones. Y entender qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? En qué están trabajando, qué plataformas. Y pues aquella vez estaban trabajando con Windows. Y yo hace años que no había tocado Windows y me he tenido que familiarizar. Entonces la curva ha sido un poquito más grande para mí. Tal vez por eso también se justifica unos 3 4 días de inicio de trabajo. Lo que es, digamos, regular. En un proyecto un poco más grande, me ha tomado 3 semanas. 3 semanas. Y me acuerdo que también en otro proyecto, en un screenshot que les mostraba con Amazon, era Amazon de Australia, me ha tomado 2 semanas y media, pero en ese caso yo había fallado. Habían preferido no seguir con mi aplicación y buscar otro candidato. Pero sí, entre 2 a 3 semanas, digamos, toma para un proyecto grande. Hacer el proceso de las entrevistas, que los papeleos, los exámenes técnicos, la parte psicológica y los contratos, es lo que toma tiempo ahí. Oh, tenemos más preguntas. Para ser desarrolladores, ¿qué lenguajes de programación son los más requeridos para freelancer? JavaScript, Java, es lo que estoy viendo mucha demanda. Muchos proyectos que están hechos en JavaScript y en Java. Hay algunos que están hechos en Python, ¿sí? Para algunas cosas de serverless, etcétera, para desarrollo de software, ¿no? Eso también yo lo saco de internet. También veo algunos trendings por ahí para ver qué está más demandado.
En el área de DevOps estoy viendo que hay bastante movimiento con el tema de Data Analytics, los Data Pipelines, Big Data, Machine Learning. Estoy viendo bastante movimiento y pues estoy tratando de salir de mi zona de confort para ver si puedo alcanzar a esas áreas y no quedarme desactualizado o oxidado. ¿En qué áreas crees que se gana más, o al menos por ahora? Frontend, backend, DevOps, AI, etcétera. Pienso que que se gana más es en el tema de los data pipelines. Las personas que te pueden agarrar tus datos de modelos relacionales y llevarlos a algo que sea BigQuery o Big Data para hacer un uso eficiente de la cantidad enorme de datos que tienes. Eso estoy viendo que hay bastante demanda, lo he visto en bastantes proyectos, me he quedado un poco al margen. Y igual, viendo por Google, viendo los trendings, veo eso que es lo que más están ganando, al menos por ahora. Antes de eso, sí, DevOps estaba arriba, la gente que hacía infraestructura, automatización estaba arriba, pero los que mencionas, Jonathan, en realidad todos están arriba, frontend, desarrollo de software en realidad. Los que ganan un poco más, digamos, son los que tienen más experiencia y asumen el rol de arquitecto, por ejemplo, o de CTO. Hay emprendimientos que buscan un CTO, así para que se haga cargo de varias cosas de ingeniería y que tiene más responsabilidades, ¿no? Hablar con los equipos, dirigir la visión técnica de ingeniería del proyecto, hacerse cargo de buscar los ingenieros adecuados para unirse al proyecto, controlar los requerimientos, estar al tanto de cómo se está moviendo el mercado para que el equipo de desarrollo sea lo suficientemente rápido para responder a cualquier cambio del mercado. Entonces tienen un poco más de responsabilidades los arquitectos. Son los que ganan más en este caso. Bueno, espero entonces que les haya gustado la charla, muchachos. Hemos ido respondiendo varias preguntas. Eh, Como les decía al principio, tengan lo mismo, ¿no? Perseverancia y paciencia, que seguro a muchos les ha funcionado y que a otros que todavía están en su proceso de aprender algo, hacer algo o emprender algo, los animo a que continúen, a que sigan adelante, que puedan disfrutar sus triunfos. Es lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Después de esforzarse tanto. Gracias a todos muchachos, gracias por unirse a la charla, gracias por compartir estos minutos de mis experiencias como freelancer, diferentes problemitas, diferentes cositas que he ido aprendiendo, que los he compartido con ustedes. En cualquier caso, esto está siendo grabado y lo voy a compartir en YouTube para que más adelante, digamos, si se animan a preguntar algo, entonces lo hagan. O si alguien no ha podido ver la charla, lo puedo hacer de forma offline. Entonces, eso sería todo, muchachos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que tengan una buena noche. Que descansen.